Ahora sí pueden poner los nombres. Ya. Entonces, chiquillos, clase pasada estuvimos viendo lo que era razones y proporciones. Vimos eh, a grandes rasgos lo que era una razón, una serie de razones y alcanzamos a llegar a eso solamente. Razones y serie de razones. Hoy día vamos a ver lo que es la proporcionalidad directa, inversa y compuesta. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que es la proporcionalidad directa. La gracia de una proporcionalidad directa es que cuando dos variables, x e y, a ver, aquí, ahí está, son directamente proporcionales, el cociente, o sea, la división de ellos, siempre va a dar un valor constante, ¿ya? Entonces, cuando dos variables, ustedes están trabajando, por ejemplo, vamos al tiro con el ejemplo que nos va a servir. Aquí está. Cuando dos variables son proporcionales, la variación de ellas son siempre la división va a dar es una constante que uno puede calcular, de hecho, que vendría siendo como lo que hacía uno con las razones también, exactamente lo mismo con la proporcionalidad directa. Entonces, por ejemplo, en la tabla adjunta P y Q son magnitudes directamente eh, proporcionales. Entonces, tenemos A, B, 3 y 24. Acá, siempre que le muestren cosas que son proporcionales, tiene que buscar el par que está completo, el 3 y el 24. Entonces usted sabe que la división entre ellas siempre va a ser constante. Ahora, yo podría hacer 3 dividido en 24 o también puedo hacer 24 dividido en 3, ¿ya? No hay problema en cambiar el orden de las variables porque como son proporcionales todo se comporta de forma bonita. Entonces yo voy a hacer 24 dividido en 3 porque es más sencillo saber cuánto vale la constante, que es 8, ¿ya? 8 igual a la constante, ¿ya? Entonces, una vez que uno tiene la constante, puede ir completando los valores de al ladito, porque todos tienen que seguir esa misma varianza. Eh, entonces, si yo tenía eh, 24 partido 3, que es 8, yo sé que b partido en 8, que es la segunda de aquí, b partido en 8 también tiene que ser 8. Entonces, para despejar b, simplemente pasamos multiplicando por 8 y nos va a quedar que b vale 64. Ahora, 64. No sabemos cuánto valen P y Q, esas son como el nombre de las variables, por así decirlo, porque fíjese que no hay ninguna de las dos que yo sepa. Solamente sé que Q partido P vale 8, pero nos están preguntando por A y B. Entonces, ya tenemos B, nos falta A. Yo sé que se tiene que cumplir exactamente la misma igualdad que habíamos estado haciendo. Entonces, para A vamos a tener que A partido 40, ¿o no? No, al revés. Al ver. Ahí. 40 partido en A. Fíjense que ¿Y por son. qué al revés? Porque tengo que. Es Q partido P. Yo así hice la igualdad. Lo di vuelta para que me diera el 8 facilito. Mm. Lo pude haber hecho al revés, como 3 partido 24, pero ahí no me hubiera dado un K tan bonito como 8, pues me hubiera dado un decimal que no ayuda tan mucho. Entonces, como dije, Q partido P es 40 partido A, y eso va a ser igual a 8. Entonces aquí tengo que despejar A, para eso pasa multiplicando aquí, y
El 8 después pasa viviendo. En el fondo se intercambian esos dos. Me queda 40 partido en 8 va a ser igual a, y eso va a ser igual a 5. Entonces, una vez que yo sé que B vale 64 y A vale 5, ya sé cuánto vale A más B, que sería 69, ¿ya? A más B. Ya, entonces, en el fondo, cuando yo estoy trabajando con una proporción directa, la razón se mantiene sin mayor problema. Ya es lo mismo que las razones que estábamos viendo la clase pasada. Ya, si no entendió, vamos con el siguiente ejemplo que ahí va a punta de ejemplos para entender. Ya, entonces nos dicen, en el gráfico de la figura adjunta, X e Y son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor de C menos D? De nuevo, nos ponen un gráfico, ahí salía más arriba, siempre el gráfico de dos variables directamente proporcionales se ve así, como una línea recta simplemente, no una curva, siempre una línea recta, y puede buscar la relación. Entonces, fíjese bien, aquí tiene 4 y 3. Tiene 6 y 8 y 9 y D. No sabe cuánto vale ni C ni D, pero sabe cuánto vale el otro lado que vendría siendo 8 y 9. Entonces, yo tengo que decidirme si lo hago como X partido por Y o Y partido por X. ¿Ya? En este caso, yo lo voy a hacer como X partido por Y. Entonces, X vale 3 y vale 4. Y eso tiene que ser igual a cualquiera de los dos puntos que yo esté viendo. Entonces, si dije X, vendría siendo C partido en 8. Y ahí puedo calcular cuánto va a valer 8. Y después puedo hacer el 3 cuartos, de nuevo mismo orden, con el 9 partido D. ¿Ya? Entonces, la gracia de lo directamente proporcional es que usted puede jugar igual como lo hacía con razones, y ir despejando la variable que necesite. Pues entonces, por ejemplo, acá va a ser 3 por 8 partido 4. 3 por 8, 24, y 4 son 6. Y acá va a ser 3D igual a 36. Y D va a ser igual a 36 dividido 3, que es 12. ¿Ya? Finalmente nos dicen cuánto es C menos D. Y C menos D sería 6 menos 12 igual menos 6. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no se esté entendiendo? ¿Algo que le haya causado confusión? En ese ejercicio no fue necesario la constante. No, de hecho en el ejercicio anterior tampoco era necesaria la constante per se, por así decirlo. Yo pude haber hecho aquí en el ejercicio anterior la igualdad con el 3 y 24, de haber dicho ya, 3 partido 24 es lo mismo que 8 partido B, y 3 partido 24 es lo mismo que A partido 40. Ya, si se fija, tomo el 3 con el 24 y lo junto para allá y para allá. Y respeto el orden. Eso es lo más importante de la proporción directa, respetar el orden en el fondo. ¿Ya? Esa es la mayor gracia. Ahora, que yo pueda calcularle aquí una constante es adicional. A veces me va a ser útil tener la constante, a veces es lo mismo en el fondo. ¿Ya? Solamente usted tiene que saber que puede calcular la constante, o a veces le van a dar la constante en vez de decirle eh, esta igualdad de acá. Pues. Quizás le esconden ese y dicen ya, K, P partido K es igual a, o sea, partido Q es igual a, no sé, pues 3. Y juegue. ¿Ya?
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. A todo esto me llegó la tableta digitalizadora, así que estoy escribiendo con un lápiz. Entretenido. Igual es medio extraño. Tengo que acostumbrar. Ya, finalmente, otro ejercicio. Una porción de 250 gramos de cierto alimento aporta 0,5 calorías. ¿Ya? ¿Cuántas calorías aporta 4,5 kilogramos del mismo alimento? Entonces, en verdad la proporción directa no es nada nuevo, es lo mismo que hablamos la semana pasada. Entonces, yo tengo que 250 gramos aportan 0,5 calorías. Y me preguntan, ¿cuántas calorías aporta 4,5 kilos del mismo alimento? Entonces, yo tengo que hacer una relación entre gramos, calorías, y acá también debería ser gramos y las calorías, que no sé cuánto son. Eso es lo que no conozco, cuántas calorías son. Ahora, 4,5 kilos, ¿cuántos gramos son? De kilo a gramos se multiplica 4.500. por 1000, 4500. Ya, por si acaso. Pues si se lo olvida, ahí está. De kilogramos se multiplica por 1000 y si fuera de gramos a kilos, se dividiría. Y acá despeja, como lo hemos hecho toda la clase anterior, y acá multiplicando cruzado, entonces tiene 250 por C, va a ser igual a 4500 por 0,5. Eso va a quedar 9, ¿seguro? Le voy a creer, Alfredo. ¿Ya? El Alfredo me dice que eso, si se despeja, queda 9. ¿Ya? Y sería 9 calorías. Ah, bueno, igual está ahí, en todo caso. Ahí está. Entonces es multiplicar 4500 por 0,5 y dividirlo después por 250. Es todo lo que tiene que hacer. ¿Ya? Eso es la proporción directa. No tiene mayor gracia, sigue siendo razón y proporciones aplicado, sigue teniendo que hacer la misma lógica de respetar el orden, y eso más que nada, pues siempre respetar el orden. Ya. La proporcionalidad inversa. Esta es un poquito más, o sea, esta es un poquito más distinta, pero no tanto. Se hace exactamente lo mismo, solamente que con la multiplicación. ¿Qué quiere decir? X son inversamente proporcionales cuando el producto, cuando se multiplican dos variables y la multiplicación es constante, se dice que son inversamente proporcionales. El gráfico, en este caso, es una curva como la que ven ahí, ¿ya? Se supone que es una curva que debería ser tangencial a ambos lados, ¿ya? Que representa esa, esa ecuación, y igual a acá partido por x, ¿ya? No se complique tanto. Bueno, aquí dice, la curva es hiperbólica equilátera, no toca los ejes, lo que le decía yo. No se preocupe tanto por entender eso, simplemente tiene que saber que eso va a ser así, y siempre que usted agarre valores dentro de esa curva, si los multiplica, van a dar exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tuviéramos, no sé, pues, 2 y 9, 2 por 9, 18, entonces tendría que tener acá el 3 con el 6. Entonces, 2 por 9, 18, y 6 por 3,
también da 18. Otro ejemplo sería 1 y 18. O ¿qué otra pareja da 18? Creo que esas son todas. Ahora, también sirve la al revés, po. 9 por 2 y 3 por 6, que van a ser puntitos que van a ir apareciendo por ahí. Ya, la idea es que usted sepa que todos los puntos de esa curva al multiplicarse dan exactamente la misma constante. Funciona exactamente igual que la proporción directa, solamente que eh, con la multiplicación. Entonces, si A y B, esas son nuestras variables, A y B, están ubicadas en la tabla adjunta, son inversamente proporcionales, ¿cuál es el valor de P menos Q? Entonces, lo mismo. Si a mí me decían antes que yo antes hubiera sido directa, yo le he dicho ya, 5 partido 6, pero ahora es con la multiplicación. Entonces yo sé que 5 por 6 va a ser exactamente igual que P por 4 y 5 por 6 va a ser exactamente igual a 10 por Q. Ahora, eh, acá tiene una pequeña ventaja que como es multiplicación, no importa tanto el orden en que lo haga, a diferencia de la directa, que la división, si usted se casa con una forma de división, si hubiera dicho A partido por B, tiene que siempre respetar ese orden. O si dice B partido por A, siempre tiene que respetar ese orden. En cambio, como acá es multiplicación, A por B, siempre va a ser exactamente lo mismo que B por A. Entonces usted puede ser como un poquito más libre a la hora de hacer un ejercicio de inversa, como que no tiene que preocuparse tanto por el orden en que lo esté haciendo. Y la forma de hacerlo es exactamente la misma, 5 por 6, 30, y P por 4 son 4P, pasa dividiendo el 4 y va a quedar 30 dividido 4 igual a P, y acá va a quedar 5 por 6, 30, y 10 por Q, 10Q, y pasa dividiendo y te queda que Q vale 3. ¿Ya? Ahora, nos preguntan por el valor de P menos Q. 30 partido 4 menos 3. Entonces, para hacer eso, usted esto lo parte por 1 y amplifica por 4 para que le quede bien la resta eh, de fracciones. Solamente por comodidad, Nati. En el ejercicio anterior yo invertí la fracción solamente por comodidad. Y esto va a ser 12 cuartos y eso me queda 18 cuartos. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, continuamos. Profe, espere. ¿Qué? Eso último que le falta, ¿cómo fue el orden de dónde lo sacó? ¿Es un 30 y un 9? No, eso no es lo que está abajo. Ya, lo que está 30 abajo. partido. Ese es un 4, esa cosa fea. Yo lo veo como una A. Ya, ya, ya. Es un 4. Siempre fue un 4. Entonces son 4. ¿Esa era Y la el duda, 3, Francisca, o no? ¿O era otra? no, ahí creo que, porque el 4 cuartos, ¿de dónde lo sacó? Ah, el 4 cuartos yo estoy amplificando. Solamente estoy igualando denominadores. Como yo tengo que acá hacer una suma de fracciones, tienen que tener el mismo numerito de abajo. Y para eso yo amplifico por 4. Ahora, si no le gusta que así como 4 cuartos, usted lo tiene que entender así como que simplemente multiplicó arriba y abajo como Por- por 4 y por 4. La idea es Ah, que me ya, queda eso. con el mismo denominador para poder decir 30 menos 12, 18 y fin de la historia. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, ahí está.
Ya. Entonces, segundo ejercicio. En el gráfico la figura representa una hipérbola equilátera, o sea, son directamente, o sea, inversamente proporcionales. ¿Cuál es el valor de d menos 2c? Entonces, de nuevo, nos están diciendo exactamente lo mismo de siempre, que x e y son inversamente proporcionales, entonces tenemos x por y es igual a una constante, y todos van a hacer respetar eso. Entonces acá yo tengo que buscar qué pareja de números tengo la información completa. Pues entonces aquí tengo d con 2, 4 con c y 3 con 8. Entonces 3 con 8 es el que me sirve. Y digo, bueno, eh, 3 por 8 va a ser igual a, primero d por 2 y después 3 por 8 va a ser igual a 4 por c. ¿Ya? Entonces 3 por 8 24 y igual a 2d y d vale igual a 12. Ahí, de repente se me va el pulso, la cuenta del cerro. D igual a 12 y 3 por 8 24 igual a 4c y 24 dividido 4 es 6. Ahora nos preguntan por d menos 2c. Eso sería 12 menos 2 por 6 y eso da 0. ¿Ya? Aquí está el 0. Entonces, misma lógica, yo tengo dos variables, las multiplico y me da mi constante, que no es necesario como decir, ya, no es como, uno puede usar el 3 por 8 en vez de poner el 24 directamente, es como lo mismo. O sea, es un tema de orden propio. Si usted quiere usar la constante, la usa; si no, usa el 3 por 8 y le va a servir exactamente igual. Mm -hmm. Profe, nunca va a haber un caso en el que nos den el 3 por 8, o sea, que solo sea con Solo de con dos. variables. Puede existir un Sí. ejercicio que solamente sea con variables. Ahora, siempre le tienen que dar la información mínima necesaria, o si no, usted va a tener que dejarlo expresado. Por ejemplo, si le dicen que, no sé, x por y es igual a, no sé, 4a. Y le dicen después que otra de las variables vale 2a, ¿cuánto vale y? Entonces ahí usted puede calcular como que la división, 4a partido 2a, y eso lo simplifica y termina como con un 2. El tema es el siguiente: a usted le pueden dar como variable cualquier cosa, pero siempre le tienen que dar la mínima información posible para eh, poder resolverlo. Si no, se deja expresado siempre. Por ejemplo, si acá no hubiera sido a, si hubiera sido a cuadrado c, y yo que tengo acá a cuadrado c, a ver, ¿ya? Es como mezclarlo con álgebra más que nada. Quería 4a cuadrado c partido 2a. El a simplifica al cuadrado, el 2 simplifica al 4 y me quedaría 2ac, ¿cierto? Entonces, si bien ese no es como un número tangible, porque sigue siendo una variable, igual es un resultado válido cuando le quitan información. Cuando le dan información de menos, usted juega con lo que le dan nomás. Pero en todo caso acá siempre van a ser, son tres variables siempre las que entran en el juego, que es x, y la constante. Entonces siempre le tienen que dar al menos 2 para preguntarle la tercera, o si no se deja expresado. Ya. ¿Ya? Y eso para Gracias. cualquier ejercicio de matemática. Ya. Entonces, mira acá. 8 empleados hacen un trabajo en 20 días. Entonces, 8 empleados hacen un trabajo en 20 días. Para hacer el mismo trabajo en 5 días,
cuántos empleados se necesita, ¿ya? Entonces, acá usted tiene que pensar, si hay 8 personas trabajando que se demoran 20, yo quiero que se demoren menos, lo que tengo que hacer es poner más personas, agregar más personas. Eso significa que a medida que los empleados suben, eh, el tiempo en que se demoran en hacer el trabajo baja. Cuando usted vea esa relación entre las variables, usted habla de que son inversas. O sea, cuando uno sube, el otro baja. Esa es una variable inversa, a diferencia de la directa, como por ejemplo cuando usted está hablando de, no sé, pues, por ejemplo, de cocina. Si tiene que una taza de harina le hace, no, bueno, un kilo. Ya, un kilo de harina le hace 2 queques. Y dice ya, si aumento a 5 kilos de harina, ¿cuántos queques me van a salir? ¿Ya? Por ejemplo, como acá, si yo aumento la harina, aumentan los queques, es directamente proporcional. Pero acá, como yo aumento los empleados y me baja el tiempo, los días que se demoran, se habla de inversa. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? Se propone el ejercicio con la multiplicación, ¿ya? A diferencia de la directa. Acá usted no puede decir, ah, ya, como 8 es a 20, X es a 5. Eso está malo. Eso es poner una proporcionalidad directa donde es una inversa. Cuando usted esté trabajando con inversa, recuerde siempre que es la multiplicación. Entonces dice 8 por 20 va a ser igual a 5 por X. Las 8 personas se demoran 20 días, 8 por 20, entonces, ¿cuántos días se van a demorar X personas? O sea, ¿cuántas personas se demoran 5 días? Esa es la pregunta. Y se despeja, 8 por 20 son nada que ver, 160 y 160 igual a 5x y 160 dividido 5 son 32. Ahora, acá Alfredo me dijo 32 y se dio cuenta de lo que pasó. ¿Cuántos empleados más? Ya recuerde siempre volver a leer la pregunta antes de responder en la PSU porque esa pura palabra nos cambia la respuesta. ¿Cuántos empleados más? Si yo ya tenía 8, de 8 a 32 me faltan 24 más. ¿Ya? Eso. Ahora, eso nomás sale en el libro de proporcionalidad directa e inversa, pero es como un poquito, es como poquito. Entonces, aquí busqué otra guía con la misma materia y quería llegar a la parte de la proporcionalidad compuesta, que eso igual entra. Ya. Entonces, la proporcionalidad compuesta, como dice su nombre, es la combinación de proporcionalidades directas e inversas. ¿Ya? Si usted tiene que ir viendo cuál es la relación de las variables entre sí. Entonces, por ejemplo, si dicen que la variable A es directa con B, entonces usted dice ya, directa es división, A es directa con B, y a su vez es inversamente proporcional a la variable C. Entonces, A con C es inversa, entonces A con C se multiplica. Y si no fueran agregando más cosas proporcionales, usted tiene que ir agregándolo en la parte correcta. Multiplicación inversa, recuerde, siempre. Inversa, inversa, se multiplica,
directa se divide. ¿Ya? S en proporcionalidades. Siempre recuérdalo. Inversa se multiplica, directa se divide. Y como igual que todas las proporcionales, una vez que uno sabe bien la relación entre ellas, siempre van a ser igual a una constante. Y esa constante nos va a ayudar a veces a resolver las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vendrían siendo los ejercicios de combinación? Entonces, por ejemplo, vamos leyendo. Dice, en un taller se han fabricado 1000 piezas. Ya. 1000 piezas. Se han trabajado 8 horas y se han demorado 6 días. Nos pregunta, ¿cuántos días son necesarios para fabricar 2000 piezas trabajando 12 horas diarias? ¿Ya? Entonces, usted tiene que hacer la relación correcta entre las variables. Entonces, ya. Si usted trabaja, hagámoslo así, si usted trabaja 8 horas, hace 1000 piezas. Y si usted trabaja más horas, por ejemplo, ¿qué debería pasar con las piezas? ¿Cuál es la lógica? Aumentan igual. Aumentan igual. Entonces, a mayor cantidad de horas, eso es lo importante, a mayor cantidad de horas, aumentan las piezas. Entonces, yo sé que las piezas son directas con las horas. Como son directas con las horas, van en división. Ahora, si yo trabajo más horas, ¿qué pasa con los días? ¿Tienen que aumentar o disminuir? Disminuir. Disminuir. Todavía no sé cuántos son, Diego. ¿Ya? Si yo aumento las horas, los días deberían disminuir, ¿ya? Porque la cantidad de trabajo es igual. Cuando piensen, cuando estén trabajando con más variables, siempre tienen que dejar las demás constantes. Yo, cuando pienso ya, si yo estoy, a ver, déjeme, sé que no es tan difícil, pero quiero igual como explicarlo un poquito más a fondo esto. Si usted está trabajando está comparando P, H y D y quiere saber cuáles son sus relaciones. Si usted quiere saber qué pasa entre H y D, se tiene que decir que la P es constante. No se mueve la P. La P siempre va a ser la misma cantidad. Si entonces tiene la misma cantidad de piezas y usted trabaja más horas, ahí dice, ah, ya, entonces los días tienen que ser menos. Si yo quiero comparar las piezas con los días, yo tengo que dejar las horas constantes. Entonces yo digo, ya, si todos los días se trabaja la misma cantidad de horas y yo aumento las piezas, ¿qué pasa con los días? Ah, ya, entonces los días también tienen que aumentar. Entonces ahí usted sabe que las piezas con los días y las horas son directas, o sea, piezas con días. Las piezas con días son directas, las piezas con la hora son directas, pero las días con las horas son inversas. Entonces, directa, 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 inversa. Una vez que usted sabe eso, ahí usted puede armar bien esta cosa y decir, ah, ya, entonces, ¿cuál va con quién? ¿Cómo hago la ecuación? Entonces, ya, habíamos dicho que las piezas son directas con las horas. O sea, si trabaja más horas, más piezas tiene, es obvio. O si trabaja más días, más piezas tiene. Entonces, las piezas son directas con las horas y también con los días.
Ahora, las horas con las días se están multiplicando y como se están multiplicando yo sé que entre ellas son inversas. O sea, si yo tengo la misma cantidad de piezas y trabajo más días, menos horas necesito. ¿Ya? Tenemos menos de un minuto. Cambiémonos de reunión, chiquillos.